alienta nuestra alma. Alientas mi alma. Yo sé que estás aquí. Aquí estamos, Señor, porque somos necesitados. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Por eso te adoramos con toda libertad. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu santo y bendito nombre. Oh, Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, porque nos das estas oportunidades. Y aquí estamos, Señor, necesitados. Padre que estás en los cielos, Señor, te adoramos. Exaltamos y bendecimos tu nombre. Gracias te damos, Dios, por ser tan bueno, porque nos das oportunidades como estas, sin merecerlos, sin tener, Señor, nada, absolutamente nada. Pero tu amor y tu misericordia siguen siendo especiales. Por eso con toda libertad, Dios, te adoramos y te bendecimos. Recibe toda la gloria, toda la honra, Señor. Toma desde ya, Señor, nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestros problemas, nuestras angustias. Señor, extiende tus manos, Padre. Extiende tus manos, Señor, porque nos declaramos, Señor, necesitados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, extiende tus manos y llega, Dios, a los centros hospitalarios. Ahí están esas personas, Señor, esos hermanos, esas hermanas, algunos de ellos debatiéndose entre la vida y la muerte. Algunos otros están siendo intervenidos quirúrgicamente. Padre, por favor, atiende nuestra súplica y trae una respuesta, trae sanidad a esos cuerpos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También, Señor, los que están en sus casas, algunos de ellos han sido desahuciados por los médicos, donde les han dicho que ya no hay ninguna respuesta, no hay ninguna opción. Pero sabemos que tú tienes la última palabra, porque tú tienes el poder, la autoridad. Tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y por ello en esta hora imploramos y suplicamos. También, Señor, llega a las cárceles, Padre. Hay esos hombres, esas mujeres recluidos, privados de su libertad. Señor, consuélalos, aliéntalos, abrázalos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Su familia que está afuera, Señor, ayúdales, provéeles, sufrágales las diferentes necesidades en su vida, Señor. Padre, te lo rogamos por ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Asimismo, Señor, te rogamos los que estamos en este lugar. Padre, los que hemos venido, Señor, hemos venido también necesitados. Pedimos, Señor, tu pronto auxilio. Que tú nos hables, nos consueles, nos alientes. Quites toda dolencia, quites todo aquello que interrumpe, Señor, la salud de los cuerpos. En el nombre de Jesús te lo estamos suplicando. Asimismo, Señor, hoy que nos disponemos a leer su palabra, queremos rogarle, Señor, que su Espíritu Santo nos hable, su Espíritu Santo nos enseñe, nos consuele, nos aliente, nos edifique, nos exhorte, y que sobre todo, Señor, nos ubique en el centro de su santa y bendita voluntad. Señor, háblanos, porque somos necesitados. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidas. Segunda de Corintios, capítulo número 1. Segunda de Corintios, capítulo número
1. ¿Lo tienen? Versículo número 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también el mismo Cristo en nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Dios, la fuente de todo consuelo. Hemos, hermanos, iniciado el estudio de esta carta, la cual tratamos la manera de hacer una introducción la vez anterior, y que la intención era poder explicar cuál era el motivo de la carta. Y mencionamos en esa oportunidad que uno de los objetivos o motivos de la carta es porque en la iglesia de Corinto habían llegado unos falsos maestros, y que estos falsos maestros de alguna manera estaban refutando todas aquellas enseñanzas de las que Pablo ya les había explicado a esta iglesia, y que ellos estaban con toda la buena disposición de destruir todos los argumentos que Pablo les había enseñado, y que de alguna manera habían llegado ya a influenciar a una buena parte de aquellos hermanos que en algún momento estaban firmes. Pero que usted sabe que todo aquello que está ahí constantemente, aunque sea mentira o aunque sea que no es la verdad, pero si está constantemente anunciándose y diciéndose, llega un momento que si uno no tiene cuidado, llega a ser envuelto en algo que si no tenemos cuidado, nos envuelve. Aquellas cosas, aunque sean mentiras, se llegan a creer. Los seres humanos estamos expuestos a ello, y por eso es importante e interesante conocer todas aquellas cosas que son de beneficio para nuestra vida, como en el caso de las cosas de Dios. Los corintios habían sido enseñados, formados por Pablo. Todos sabemos que en aquella primera carta que les envía, él se las envía porque había escuchado que ellos ya venían con cuestiones de que estaban abandonando las verdades de la palabra del Señor. Y no solamente eso, sino que tenían una vida desenfrenada, una vida inmoral, y que la carta, la intención era para ello, para poder de alguna manera enmendar todos aquellos errores de conducta, de creencia y de los aspectos espirituales. Esa carta de alguna manera les ayudó a poderse mantener. Pero después de ello ahora aparecen los falsos maestros, y la intención de ellos era
derribar todos aquellos argumentos de los cuales Pablo les había explicado. Y la intención de ellos era para poder derribar los argumentos, era que ellos empezaban a hablar o empezaron a hablar acerca de Pablo, a discriminarlo, a levantarle falsos testimonios, a mencionar aspectos que hablaban mal de Pablo. Ellos llegaron a hacer ese trabajo. Y usted sabe que cuando se llega a ese momento, lo que buscan es derribar a aquel que ha enseñado. Entonces, la cabeza, el pilar. Y esa era la intención de ellos, poder destruir todo aquello que de alguna manera habían aprendido. Empezaron a hablar de Pablo, empezaron a decir, ese no es apóstol, ese no es de Dios, ese es un débil, ese simplemente es fuerte, solamente cuando escribe cartas, y es una persona que no tiene mayor, ¿verdad?, incidencia, mayor fuerza, y empezaron a hablar. Generalmente esa ha sido siempre la estrategia del enemigo, para poder como de alguna forma derribar aquellos fundamentos, aquellas cosas que han sido enseñadas. Todos nosotros somos parte de la iglesia del Señor. Y usted sabe que el enemigo lo que quiere o lo que pretende es destruir la obra de Dios. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? Generalmente no se va al grupo, no se va a las multitudes, sino que simplemente se va a la parte de arriba, a la cabeza. Y siempre lo ha intentado así, siempre ha tratado de hacerlo así. Por eso es que estos falsos maestros, esa fue la astucia, esa fue la estrategia que utilizó, empezar a denigrar, a hablar, a defraudar y a hacer cuanta cosa por la vida de Pablo. De tal manera que algunos ya estaban siendo, como decimos popularmente, ganados por esa línea, por esa opción. Empezaron a creer todo aquello que ellos mencionaban. Empezaron a hacerlo así. A razón de ello surge la necesidad de escribir esta carta. Y la intención y el propósito es poder refutar todo aquello que los falsos maestros estaban enseñando. El otro propósito, el objetivo de la carta es para poder de alguna manera enseñar, explicar o mencionar acerca de las tribulaciones y el sufrimiento, cómo y de qué manera se debe enfrentar. Esa es la intención de la carta. Al principio mencionamos, él dice el versículo 1, que Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ahí está ya como que dice, ratificando su apostolado. Apostolado que no ha sido recibido por los hombres, sino por la voluntad de Dios. Ahora, Pablo estaba escribiendo con la autoridad de un apóstol. Y uno se deja ver, entonces, con frecuencia en sus cartas utiliza un saludo que menciona gracia y paz. Esa gracia y paz que dice el versículo número 2, dice gracia y paz a vosotros. Esas palabras o ese saludo siempre lo utilizó gracia y paz, porque son dones de Dios para el creyente. Son aderezos, son dones de parte de Dios para el creyente. Ahora, el versículo que ahora leíamos dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo dije, Pablo está escribiendo con una autoridad de un apóstol. Y esa autoridad se va a ir reflejando.
Porque cuando uno lee este versículo número 3, se da cuenta, hermanos, que la descripción que hace Pablo acerca de Dios es algo especial. Las palabras que ahora hemos leído en este versículo 3 son palabras que describen de una manera especial a Dios. Lo describe de una manera, repito, especial. Él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice otra versión: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo mucha alabanza, la alabanza, toda alabanza sea para el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese que la manera que lo está mencionando es como diciendo, como alguien, es hablar bien de alguien. Alabado sea Dios. Alabanzas sean para Él, para el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dicho en otras palabras, hermanos, está mencionando que es hablar bien de un Dios que todo lo puede hacer. Oiga, en el Antiguo Testamento se refiere con frecuencia a Dios. ¿Sabe cómo lo mencionan en el Antiguo Testamento a Dios? Dice en el Antiguo Testamento, y con frecuencia lo mencionan para una identificación. Cuando menciona en el Antiguo Testamento, dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esa es la descripción que hace el Antiguo Testamento. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Todo eso es mencionado en el Antiguo Testamento cuando se refieren a Dios. Cuando dicen de Dios, ¿quién es Dios? Dice Dios, ese Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Así lo describen, así lo mencionan. Entonces, cuando uno viene al Nuevo Testamento, entonces lo identifica como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el Nuevo Testamento, el Dios es el mismo Dios, con la diferencia que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, a diferencia de Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas del Antiguo Testamento, Jesucristo es la misma esencia del Padre. Es la misma esencia del Padre. Ese es el resplandor de su gloria y la imagen misma y sustancia de Dios. Jesús. Si usted va conmigo y buscamos en el Evangelio según San Juan, podemos mencionar entonces un detalle que es muy, pero muy importante. En el capítulo número 10 dice la Escritura así, el versículo número 30. Es un versículo muy conocido. ¿Qué dice el versículo 30? Dice así: yo y el Padre uno somos. Está diciendo Jesús. Hermanos, repito, es como la imagen misma de su sustancia, del mismo Dios. Y Jesús ahora está diciendo: yo y el Padre uno somos. Repito, en el Antiguo Testamento decía el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora Pablo está diciendo: ese Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo está mencionando, hermanos, porque más adelante va a ir ratificando detalles que son importantes. Porque no solamente es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así lo describe Pablo. Dice: alabado,
Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La alabanza es para ese Dios. Por eso es que cuando venimos, hermanos, y empezamos a adorar, a alabar a Dios, la alabanza es para Él. Toda la gloria, toda la alabanza es para Él. No es para nadie. No a nosotros, decía el salmista, sino a tu nombre, da gloria. Entonces, porque toda la alabanza es para Dios, de tal manera que como creyentes, como cristianos, debemos de alabar a Dios como se lo merece. Entonces, porque ese Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, no solamente eso, sino que dice Padre de misericordias. Padre de misericordias. ¿Por qué está diciendo Pablo Padre de misericordias? Ya dijo que ese Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora lo describe y dice, es un Padre de misericordias. Pero la misericordia es para aquellos que le buscan. ¿Oyeron lo que dije? El Padre de misericordia es para aquellos que le buscan, aquellos que verdaderamente tienen esa experiencia para poderle ratificar, para poderle pronunciar, para poderle describir como el Padre de misericordia. Si le preguntamos a los hombres del ayer, por ejemplo, si le preguntamos a David, le preguntamos a David, ¿tú cómo concibes a Dios? Para ti, ¿quién es Dios? David nos puede responder. Él puede mencionar. Porque una de las veces, de las tantas veces que se equivocó David, en una de ellas se equivocó censando al pueblo de Israel. Dios no le había dicho que lo hiciera. Y él empezó a censar a Israel. Y cuando censó a Israel, dice la escritura que después de haberlo censado, él sintió que había pecado contra Dios. Y al haber pecado contra Dios, si usted va conmigo en segundo libro de Samuel, capítulo número 24. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 24, se describe ese momento cuando David censa al pueblo. Y entonces dice el versículo número 10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y oiga lo que dice el versículo 11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y dile a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. ¿Y cuáles serán esas 3 cosas? Vino pues Gad a David y le hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de sus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora. Mira que responde. Mira que responderé al que me ha enviado. Dice el versículo 14. Y esto lo que me interesa. Oiga, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en mano de hombres. Para David era un Dios de muchas misericordias. Pablo lo describe como el Padre
de misericordia. Pero cuando se tiene a un Padre de misericordia, cuando verdaderamente se ha tenido esa experiencia, cuando ha habido un perdón de pecados, cuando ha habido una restauración de la vida, cuando Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino en cambio ha sido fiel y grande en misericordia. Entonces podría abrir un paréntesis y preguntar: para usted, ¿quién es Dios? Pablo dice: para mí, Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de misericordias. Él había tenido la experiencia, una experiencia que merecía el fin, la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él. Entonces, vea cuán importante es saber cómo tener al Señor. Dice el Salmo número 86. El Salmo 86 dice el versículo número 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es solamente uno o dos versículos, pero hay un sinfín de versículos que describen a ese Dios, Padre de misericordia. Y cuando hablamos de misericordia, hermanos, nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor tantas expresiones de hombres que verdaderamente experimentaron esa misericordia. Hombres que tuvieron, hermanos, esa bendición. Vea lo que dice en Miqueas capítulo número 7. Miqueas también lo expresa, lo dice. Miqueas dice el capítulo número 7, dice la escritura así: porque el profeta Miqueas describió la misericordia y la compasión de Dios al perdonar los pecados. Capítulo 7, dice el versículo número 18: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, Miqueas lo está describiendo. Está diciendo: ¿quién como ese Dios? ¿Quién como tú, lleno de misericordias? Por eso a Dios hay que concebirlo como verdaderamente tenemos la experiencia nosotros. ¿Para cuántos ha sido misericordioso Dios? Hermanos, y cada mañana son nuevas sus misericordias. Entonces Pablo dice: Él es el Dios y Padre de misericordias. Ese Padre de misericordias. Entonces esta parte, cuando el profeta lo describe, entonces Dios también dice la escritura acá que es Dios. ¿De qué? ¿De qué dice la última parte del versículo 3? De los versículos que leíamos hoy. La segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3, la última parte que dice: también es un Dios ¿de qué? Quiero ver si así dice. Dios de consolación, dice usted. ¿De consolación es? De toda. Es un Dios de toda consolación. Vea cómo percibe Pablo a ese Dios como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y también un Dios de toda consolación. Dios de toda consolación.
¿Por qué dirá Pablo estas palabras y esta expresión? Vea lo que dice aquí mismo en esta segunda carta, en el capítulo número 2. Vamos un poquito más adelante. Perdón, segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Ahí encontramos en el capítulo número 2. Versículos 16 y 17. Oiga lo que dice. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Vea lo que describe, dice, y Él es el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios y Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Es un Dios, hermanos, de toda consolación. Pablo había experimentado mucho dolor, sufrimiento, pena, por causa de los falsos maestros en Corintios, pero Dios lo consoló y recibió fuerzas para seguir adelante. De tal manera que Pablo estaba agradecido y por ello bendijo a Dios. Oiga, la gratitud que debe de haber en nuestro corazón debe de ser expresada. Debe de ser expresada por lo que Dios hace con nosotros, porque es un Dios de toda consolación. Hermano, no es cierto que en nuestra vida experimentamos tristeza, escasez, enfermedad, angustia, persecución, amenazas, señalamientos, defraudaciones, traiciones, robos, insultos. ¿No es cierto? Y todo eso, ¿qué es lo que hace? Desanimar. Todo eso lo que hace es traerlo a uno y lo derriba. Cuando hay esos momentos difíciles, hermanos, yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado angustias, pero que son fuertes. Posiblemente un espacio de una escasez económica. Mire, es duro. Todas las dificultades son duras, pero hay unas que son más, que quedan penetrados en el corazón. Imagínese estar usted en una etapa donde la escasez económica le está abrazando, no hay ninguna opción, sus hijos le están pidiendo comida, sus hijos le piden ropa, sus hijos le piden zapatos, ya los zapatitos que andan ya no son zapatos. Por mencionar algo. Cada uno de nosotros ha tenido dificultades, quizás enfermedades. Quizás hemos tenido a alguien que haya estado acechando nuestra vida, queriéndonos derribar con falsas calumnias, señalamientos, personas que nos han traicionado. Eso es lo que había vivido Pablo. Después de estar con aquellos en Corinto 3 años y medio, orientándolos, edificándolos, consolándolos, enseñándoles. Y eso así es. Y eso, hermano, pareciera que no se termina. Un día de estos, hablando con una persona, yo le decía, oiga, hoy nuestras luchas, oiga lo que voy a decir. Y ponga atención a lo que voy a decir. Hoy nuestras luchas, hoy en día, ya no son con los impíos, con los inconversos. Nuestras luchas las tenemos aquí dentro. Ya no es el inconverso, ya no es el impío el que le quiere meter zancadilla, el que le quiere pegar un empujón, el que le mete la daga, sino en el mismo pueblo de Dios. Y pareciera que eso duele más, ¿verdad?
Que le insulte el impío, que le señale el impío, que le levante falsa. O sea, no hay problema, va. Son impíos, no conocen el temor de Dios. Pero adentro. Y eso es lo que estamos viviendo. La lucha de Pablo, dice, si era, fue con los de mi nación. Con los hermanos. Pero ahora, en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de todo aquello que de alguna manera debilita, hermano, Él dice, pero el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Padre de misericordia, y Padre de toda consolación. Y que Él es el único, hermano. Por eso Jeremías dice, capítulo 17, versículo 5, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero el que confía en el Señor, ahí está todo. Entonces, pero vea cómo concibe Pablo a Dios. De esta manera nosotros, a través de las experiencias, a través de las tribulaciones, a través de las angustias, a través de la escasez, en medio de todo esto, hermano, en medio de toda esa situación, dice el versículo 4, el cual nos consuela en algunas tribulaciones. ¿Sí? ¿Sí o no? Oiga, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ese Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios consuela a su pueblo, no solamente porque Él es el consolador, misericordioso por naturaleza, sino porque Él ha prometido consolarnos. Él en su naturaleza es misericordioso. Él es el consolador. Pero no por ello, hermano, lo va a hacer por lo que es, sino porque Él, hermanos, lo ha prometido. Vea lo que dice Hebreos. Vaya conmigo y leamos lo que dice Hebreos capítulo número 13. Versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿qué dijo Él? No te desampararé, ni te dejaré. Yo pensé que iban a saltar, hermanos, iban a gritar. Porque ese es nuestro Dios. Dice la Escritura que Él no nos va a desamparar. Y no solamente no nos va a desamparar, sino que no nos va a dejar. Y aunque andemos como andemos, el Señor nos va a jalar. Nos va a jalar. Porque Él no nos va a dejar. Ni nos va a desamparar. ¿Quiere oír algo más lindo? Toda la palabra es linda, pero vea lo que dice Isaías 41. Es una porción que es conocida y todos quizás la hemos mencionado, pero dice la Escritura, vea lo que dice Isaías 41. Ahí si quiere usted lo subraya para que pueda tener esa certeza. El capítulo 41.
versículo número 10. Hay muchas como estas, pero por razones de espacio y de tiempo, dice el versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, eso es para pegar salto de alegría. Eso es para tener la confianza clara que aunque no tengamos nada, pero el Señor no nos dejará, no nos desamparará. Y Él dice, no temas, no desmayes. Yo estaré siempre, 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 siempre contigo. Ese es lo fuerte, porque ese Dios es grande, es maravilloso. Hermanos amados, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar. No dudemos de Dios, hermanos. No dudemos. No dudemos absolutamente nada de Dios. Porque Dios tiene control sobre todo. Y si algunas veces no llegan cosas que necesitamos, es porque para Dios dice, no lo necesita. Y eso hay que entenderlo, hermano. Pero no dice, pero si lo necesito, Dios. Él dice, no, no lo necesitas. No temas. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Allí voy a estar contigo siempre. No desmayes. Usted vea cómo está concibiendo Pablo a ese Dios. Les está diciendo a los corintios, oiga, ese Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios de misericordia. Es el Dios de toda consolación. Y no solamente eso, sino que también ese Dios también nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, ¿para qué nos mete a tribulación, hermano? ¿Para qué nos mete a tribulación? Para que con esa experiencia nosotros podamos ayudar a otros. Y gracias a Dios ya pasamos por ahí. Podemos decirle y ratificarle, no tema, ya pasé por ahí. La tribulación fue fuerte para mí, pero aquí estoy, porque Dios siempre me ha ayudado. Y como me ha ayudado a mí, le va a ayudar a usted. Entonces por eso no reneguemos, hermano. Que no viene lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos que. Entonces Dios consuela a su pueblo no solo porque es misericordioso, sino porque Él lo ha prometido. Pablo conocía esta verdad no solamente por una revelación divina, que nosotros debemos de conocerlo así, pero también a través de la experiencia. A través de la experiencia. Aquí mismo en esta carta, en esta segunda carta, vea lo que dice el capítulo número 7. Vaya un poquito más adelante. Dice el versículo número 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Hermanos, lo expliqué la vez anterior. Dije que Pablo estaba desanimado, porque le dijeron, hombre, esos corintios hablan mal de ti. Ya le están creyendo los falsos profetas. Esos que se han levantado, te han levantado una bola, que ya la creyeron. Por eso usted no se angustie, hermano, si a usted le levantan una falsa, y si no es verdad, tranquilo. Tranquilo. No, que mire. Entonces el Pablo le dijeron, hombre, todo lo que dicen, hombre, están en contra tuya. Y por eso mandó la carta. Mandó a Timoteo, después mandó a Tito. Entonces Tito fue a ver el ambiente. Y Tito entonces se dio cuenta que no era tan verdad, que todos estaban en contra.
No, habían unos que habían permanecido fieles y con la carta reaccionaron. De las buenas nuevas que le trajeron a Pablo, entonces se consoló. Pero eso, ¿quién lo hace, hermano? Lo hace Dios. Dios utilizando instrumentos para la consolación. El mismo Pablo escribe y dice Romanos. Vaya conmigo, Romanos capítulo número 8. Dice la escritura en el capítulo número 8, el versículo número 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? O sea, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por todos nosotros. No estamos solos. No estamos solos. No estamos solos. Porque es un Dios, hermanos, que consuela todas nuestras tribulaciones. Cuando uno siente que Dios no está, es cuando más está. Es cuando más está. Cuando uno siente que está orando y que como que es una monotonía, que nadie lo oye y la oración no llega, no pasa del techo y uno se siente, es cuando más Dios está cerca ahí. Ahí está Dios. Solo basta sentirlo. Solo basta experimentarlo. Solo basta tener esa experiencia, porque Él ha prometido estar con nosotros siempre. Siempre. La vida del apóstol fue una mezcla sorprendente de tribulaciones, pero también de consuelo. Entre más tribulaciones, mayor era el consuelo. O sea, Dios consuela y protegía a Pablo. Ahí estaba Dios consolando y protegiendo a Pablo constantemente. Él fue indestructible hasta cuando llegó el tiempo del plan soberano y divino de Dios, que tuvo que morir. O sea, dicho en otras palabras, no vamos a morir, sino en el día que Dios lo ha establecido. Cuando siente ese dolor de estómago, que ay, me muero, no se va a morir. Si no le toca, no se va a morir. Hoy sí, hermano, hoy sí, si no le toca, no le toca. ¿Sí? Y esas son las experiencias con Dios. Y cada uno de nosotros podemos ratificar y anunciar y pronunciar todas aquellas tribulaciones que hemos tenido, pero que también Dios nos ha consolado. Entonces Pablo lo experimentó. Y entonces dice que esas tribulaciones son para que podamos nosotros también consolar. Consolar. Y de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entre más hayan dificultades, ahí está el Señor extendiendo su vida. O sea, la promesa a todos los creyentes es que Dios nos sostendrá y nos va a fortalecer fielmente en cuanto cada uno de nosotros seamos obedientes a su voluntad. Dios no está obligado. Oiga lo que voy a decir. Dios no está obligado a estar con nosotros si somos desobedientes. Deme un ejemplo conocido. Los niños se la pueden allá. ¿Cómo se llama el personaje? ¿Cómo se llama?
Sansón, con sus grandes molletes, como dice la alabanza de los niños. Usted sabe que tenía fuerza. Y agarraba las puertas de la ciudad y las arrancaba, echaba el humo y la iba a tirar a otro lado. Pero usted conoce el final. Dios ha prometido estar con nosotros. Siempre. 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 Siempre ha prometido estar con nosotros. Siempre y cuando seamos obedientes. Hay un propósito del consuelo. ¿Va? Versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual dice que se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Para qué viene todo esto? Para pulirnos, para quitarnos la escoria que tengamos. Para que verdaderamente cuando vienen esas tribulaciones, esos momentos difíciles, y para que vayamos más firmes. Para vuestra salvación. Para ese consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que les ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Para soportar. Oye, hermanos, la vida cristiana es una vida color de rosas. ¿Sí? Sí, somos más que vencedores. Pero las rosas no las puede ir a agarrar así, porque tienen espinas. ¿Para qué tienen espinas las rosas? Para protegerse ellas. Para eso. Entonces, ¿para qué viene todo esto, hermano? Para fortalecer nuestra vida. Para que seamos nosotros fuertes. Entonces, los creyentes que sufren reciben el consuelo de Dios para que también puedan consolar a otros. Y Dios había usado a Pablo para consolar, retar y convencer a los corintios. Porque Dios es el que consuela a sus hijos. Dios promete consolar a quienes sufren. Ahí está el Señor. Y dice el versículo número 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Vea cuán importante es esto. Pablo tenía confianza en que Dios lo iba a librar. Y ya lo había librado de muchas. Y ahora dice, firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes. Se le estaba confiado. Porque sabemos que si así como participan de nuestro sufrimiento, así también participan de nuestro consuelo. Si ustedes están sufriendo, van a ser consolados. Así como nosotros hemos sufrido, así ustedes también sufrirán. Y así como hemos sido consolados, ustedes también serán consolados. Y firme nuestra esperanza. Y es ahí donde tenemos que tener una seguridad, una firmeza. Que la vida, hermanos, y sobre todo la vida cristiana, se requiere de estar firme. Con toda certeza, venga lo que venga. Tenemos que estar parados y firmes, confiando en que Dios está con nosotros. Y que la esperanza
no la perdemos. Y así como Pablo fue atribulado y consolado, así también nosotros. Si somos atribulados, también seremos consolados. El problema es que no tengamos dificultades, que no hayan adversidades. Cuando no hayan dificultades, ni adversidades, ni problemas, ni nada, es de afligirse. Porque todo esto lo que hace es pulir nuestra vida, nuestro ser. Para que cuando haya pasado los momentos difíciles podamos decir: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Padre de toda consolación. Porque hemos sido consolados. Pero si no hemos tenido dificultades, es porque no hemos sido consolados. Entonces no podemos decir. Entonces cuando no hayan situaciones adversas, hermano, aflijámonos. Aflijámonos. Y cuando le reviente una su bomba por ahí, diga: gloria a Dios. Hoy sí, hoy sí. Voy a ser fortalecido. No temáis. Porque ese es el propósito. Entonces uno piensa que la vida cristiana, no, hermano, sí. Mire, sí, el que es hijo de Dios, ese recibe. ¿Pero recibe qué? La gente dice que solo. Si eres hijo de Dios, tendrás casa, tendrás carro, tendrás dinero, tendrás cuentas, tendrás esta. Preguntémosle a Jesús: ¿cuántas cuentas de ahorro tenía? ¿Cuántas casas tenía donde vivir? Si llegó uno y le dijo: Señor, permíteme seguirte. Muchacho le dijo: pero no tengo ni dónde recostar, pero ni una piedra de almohada para recostar mi cabeza, le dijo. Los animales tienen guaridas, yo no tengo nada. Entonces hoy hemos refutado y hemos echado afuera el evangelio de la prosperidad, porque no hay evangelio de la prosperidad. El verdadero evangelio y las buenas nuevas de salvación, el centro se llama Jesús, el Hijo de Dios. De ese Jesús. De ese Jesús que está ahí, pendiente de cada uno de nosotros. Y por eso, hermano, aunque no tengamos bienes en esta tierra, no se preocupe, hermano. Tenemos la salvación y la vida eterna. Y si Dios nos bendice, pues es otra historia. Si Dios le da, agárrelo. Pero usted no extienda la mano, no meta la mano donde no tiene que meterla. Si Dios le da, bueno. Amén. Amén. Cierra tus ojos, oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, podemos ser enseñados, instruidos, guiados. Sabemos, Dios, que tú eres el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Padre de toda consolación. Ayúdanos, Dios, a poder permanecer firmes con la certeza de la esperanza que nuestras tribulaciones también tendrán consolación. Y que esto también ayudará a aquellos que van a atravesar este momento también. Podernos convertir en instrumentos para poder ayudar a otros. Señor, gracias en el nombre